Compañeras, compañeros, camaradas. Otro 31 de julio, y vamos a recordar a quien vive afuera, el camarada Álvaro Balbi, el compañero Álvaro Balbi, quien en esta ocasión va a recordar con sus palabras la camarada de los JC, de representación de los JC, Laura Boyani. Buenos días. Es un gran honor y responsabilidad estar hoy aquí con la enorme tarea de traer al presente a Álvaro Balbi, a 46 años de su asesinato. Cabe preguntarse, quizá, ¿qué implica recordar y homenajear a nuestros camaradas caídos, aquellos que fueron vilmente asesinados por las fuerzas represivas, asesinados o desaparecidos? Es aquí donde prefiero evitar referirme a ellos como meras víctimas del terrorismo de Estado. Aunque lo fueron, es nuestro deber no atarlos a ese único sustantivo. Como comunistas, como juventud, está en nosotros poder recordarlos como lo que fueron. Luchadores por una sociedad mejor, soñadores de un mundo distinto, forjadores y resistentes de su presente. Recordar a nuestros mártires, no solo admirar y nombrar su lucha, traerlos como combatientes al presente. Es recordar personas de carne y hueso, con miedos, con sueños, con alegrías y llantos. Solo así podemos entender el dolor de su pérdida. Álvaro Balbi fue todo eso, militante de nuestro partido, camarada. Tenía 31 años cuando fue detenido en el marco de la Operación Morgan y asesinado por una banda de cobardes uniformados. Tenía una compañera y 4 hijos que esperaban verlo regresar con vida, que fue estudiante del Liceo Yaba, que era músico, que supo amar y que fue amado. Se podría hablar durante horas, del contexto en el que sucedió su injusta muerte. La mentira cruel que quisieron imponer sobre su asesinato, la impunidad que reina aún hoy sobre su causa. Sin embargo, es tarea también poder recordar a Álvaro y a todas nuestras mártires desde el lugar del amor. Como tantos otros, Álvaro dio su vida y su compromiso constante por una causa que aún hoy nos invoca. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de acudir a nuestro pasado para forjar nuestro presente y porvenir. El pasado de nuestro partido y de nuestra juventud nos obliga a continuar un camino que está repleto de dolor, pero también de la inmensa satisfacción de luchar por algo mejor. Álvaro, Nidia, Liber, Susana, Hugo, Ramón, son tantos los nombres de los y las camaradas que dieron su sangre por un futuro distinto, que se hace doloroso nombrarlos a todos. Es doloroso porque detrás de cada uno de ellos y ellas hay una historia que fue robada, una familia que fue destrozada. Y aún así, nombrarlos es también un acto de amor. Nuestros mártires nos dejaron un legado y un camino a seguir. Enfrentados al más oscuro fascismo, a la violencia ilógica del odio, ninguno de ellos abandonó la lucha. A través de la solidaridad, de la mano amiga, de la preocupación por el otro, nos enseñaron a resistir y a soñar, a organizarnos en la lucha y la resistencia. Sus nombres están repletos de dignidad. En el capítulo más opaco de nuestra historia, nuestros mártires nos enseñaron que ser solidarios es un compromiso de vida, es una lección y una obligación. Porque no hay revolución sin solidaridad, porque no hay revolución que se haga en solitario. Ejemplos de lo que es ser comunista, nuestros compañeros pelearon por una sociedad más justa, que no mirase al costado ante el sufrimiento ajeno, que no se puede ser indiferente ante el dolor del otro. Nuestro presente nos convoca a recordarlos, nos obliga a pararnos con firmeza ante un gobierno que nos empuja a retroceder. Un gobierno que en la situación más crítica hace alardes de haber ahorrado, sin mirar la pobreza creciente, el desempleo acuciante, sin haber buscado, en 2 años de pandemia, soluciones para la educación, sin haberse preocupado por todas esas niñas y adolescentes que han sido apartadas de la educación pública. Por el contrario, se ha recortado en políticas públicas, se ha negado alimento en los comedores de escuelas y liceos, se aumentan los impuestos, se desmantelan las políticas del MIDES y las ayudas a los trabajadores. En este contexto de crisis económica y social, el gobierno muestra su peor cara cuando celebra que los números cierran, aunque sea a costa del pueblo trabajador y de los más vulnerables, que buscan el pan diario en las ollas populares sostenidas a través de la solidaridad. Es por ello, camaradas, que el camino que se nos abre nos obliga a mirar a nuestro pasado, porque es allí donde encontramos ejemplos de lucha.
de aquellos que supieron organizarse en la resistencia, organizando partido y organizando juventud. Porque nuestros mártires trazaron el camino a seguir, porque denunciaron lo injusto, porque no se limitaron a observar desde un costado, porque llevaron hasta las últimas consecuencias la más profunda convicción de que esta sociedad debe ser cambiada. Porque nos enseñaron a amar la sociedad, a trabajar y a dar la vida por nuestro pueblo. Hablar de nuestros mártires es hablar, entonces, de revolución. Es entenderlos como revolucionarios. Y no hay tarea más difícil que la de ser revolucionario. Porque revolución, camaradas, no es solo una palabra que suena bonita en un discurso. No basta con proclamarse revolucionario para hacerlo. Ser revolucionario significa sentir en lo más hondo el dolor ajeno. Entender que no bastan los pequeños cambios si una pequeña parte de nuestro pueblo sigue sufriendo. Ser revolucionario significa amar desde lo más profundo al otro. Es tener la firmeza de extender la mano, de no seguir la marcha si alguien está quedando atrás. Ser revolucionario es querer cambiarlo todo. Es sentir la ternura del abrazo de un compañero. Es saber que en los momentos más tristes hay siempre un hombro en el que apoyarse. Porque ser revolucionarios es saber que jamás caminamos solos. Porque no hay lucha sin el otro. Es saber que vale la pena arriesgar todo porque siempre hay un otro. Ser revolucionario es perseguir y construir utopías. Ser revolucionarios es no saber olvidar, porque en estos tiempos de cobardía no hay acto más revolucionario que recordar, que romper el silencio y la mentira. Es por ello que recordamos, porque Álvaro era revolucionario y nosotros también, porque dio su vida por una lucha que sigue siendo nuestra, porque lo mataron, porque le robaron un padre a 4 hijos, porque se llevaron un compañero y un amigo, porque cobardemente mintieron. Recordamos, camaradas, porque no pudieron interrumpir la lucha aunque quisieron, porque derramaron la sangre de nuestros camaradas, de Álvaro, de Nidia, de Liber, Hugo y Susana, de José, de Silvina y Raúl, de Otermín y Óscar, de Miguel, de Norma, de Eduardo y Amelia. La sangre de tantos y tantas, derramaron ríos de sangre, y sin embargo, aquí estamos. Resistimos y seguiremos resistiendo, por cada uno de nuestros camaradas, por cada sueño apagado, por cada voz silenciada. Seguimos y seguiremos porque tenemos el legado de nuestros mártires, que nos enseñaron a ser solidarios, a darlo todo por una sociedad más justa, a luchar por nuestras convicciones, que nos enseñaron a ser comunistas. Seguimos, camaradas, por cada uno de sus nombres. Por el nombre de Álvaro, seguimos. Seguimos porque tenemos la hermosa convicción de que algún día venceremos. Hacemos llegar el saludo de familiares. Montevideo, 31 de julio de 2021. Estimadas compañeras, a través de estas líneas nos hacemos presentes acompañando con todo nuestro cariño este acto en recordación de los 46 años del asesinato de Álvaro Balbi, quien fuera secuestrado y posteriormente asesinado el 31 de julio de 1975, habiendo sido sometido a torturas por el terrorismo de Estado. En este acto de homenaje recordamos la vida de Álvaro, trabajador, músico, padre de 4 hijos, esposo, militante. Recordarlo es una luz en el camino, es condenar las graves violaciones a la dignidad de las personas cometidas por funcionarios del Estado y sin lugar a dudas contribuye a mantener viva su memoria e impulsarla a seguir bregando contra la impunidad. Por eso, junto a ustedes, como ayer, hoy y mañana, verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado, madres y familiares de detenidos desaparecidos del Uruguay. Gracias a los vecinos por acercarse. Ahora el camarada y compañero Óscar Andrade va a acompañarnos con unas palabras. Bueno, queridas compañeras y queridos compañeros, la verdad es una enorme emoción volver a estar presente en un acto de homenaje a Álvaro Balbi. Hay una frase de Martí que dice que quien honra, se honra. Y creo que en este caso nos homenajeamos. Pero además, el homenaje tiene un sentido político. En el mejor sentido del término, un sentido político.
Porque no se puede hacer política sin historia, no se puede hacer política sin memoria, no se puede hacer política sin tener en cuenta la dimensión social de la política. El entender de dónde venimos es imprescindible para poder orientar hacia dónde vamos. Y en el homenaje a los mártires hay dos temas sobre los que estamos obligados a reflexionar. ¿Cómo se forjó la cultura de la resistencia? ¿Cómo se forjó? ¿Cómo se fue forjando que cientos, que miles de compañeros almas, como decía la poesía de Citarrosa, transitaran los 12 años de dictadura y el autoritarismo anterior enfrentándolo, poniendo la piel, con muchísimo coraje, arriesgando su vida, la de sus compañeros, la de su familia, no poniendo nada por encima de la necesidad de la liberación. Esa cultura, ¿cómo se construyó esa ética? No fue de un día. Hay una forja de muchos años de que vale la pena, de que la humanidad se juega cuando uno pone la piel atrás de las ideas, que uno es verdaderamente humano ahí. Seguramente lo más sencillo hubiera sido no ir a la huelga general o no arriesgarse en la lucha clandestina, lo más sencillo, lo más cómodo en esa suerte de posmodernismo actual que nos quieren mostrar todo como instrumental. ¿Cuánto gano, cuánto pierdo con tal o cual práctica? ¿Y cuántas historias hay para rescatar, compañeros y compañeras? ¿Cuántas? Muchísimas. Inundado de historias de dignidad, de heroísmo, de coraje. No se forjó de un día para otro. Y estamos obligados no solamente a reconocerla hacia atrás, sino a reconstruirla. Porque no va a haber transformaciones sociales profundas en lo económico, en lo social, si a la vez en el plano cultural no vamos forjando una nueva humanidad que piense, en última instancia, que no se puede vivir y ser felices si los demás también lo son, si no se construye de una dimensión distinta. Por otro lado, ¿cómo se forjó la cultura del terrorismo de Estado? Ahí está bastante más estudiado. No fue que un grupo de militares locos de un día se arrebató. ¿Cómo se fue forjando las intervenciones en América Latina antes y se fue sofisticando por parte del imperialismo norteamericano el papel del ejército como un papel central a los efectos de la dominación? O sea, también tenemos que aprender de dónde salieron las bestias. Las que secuestraron niños, las que torturaron, las que desaparecieron personas, las que ocultaron ayer la información y hoy ocultan la información, las que defienden hoy la impunidad, en todos los planos posibles. Homenajear la historia de nuestros compañeros y nuestras compañeras, en este caso de un compañero entrañable como Álvaro Balbi, es ubicarla en ese contexto, en esa dimensión global, como parte de la lucha, no fuera de la lucha. También es parte de la lucha contra la impunidad, la lucha por la liberación. Y es parte de la lucha contra la impunidad, la lucha por lo nuevo, porque no nos acostumbramos a vivir de forma tal de aceptar lo que se nos da como determinado. Y esa forja que en América Latina tiene una instrumentación muy fina y que tuvo de alguna forma la primera combinación transnacional, que fue el Plan Cóndor, responsable de decenas de miles de muertes, tuvo objetivos políticos en Uruguay muy claros: pulverizar la unidad del movimiento social, pulverizar la unidad de la izquierda, desterrar al Partido Comunista, porque el anticomunismo rabioso, aún en países donde la manifestación de los partidos comunistas era débil. Todo lo que se mueve pasaba a ser comunista, que es lo que a veces algunos compañeros no entienden. Esa perspectiva de Guerra Fría de ayer, pero de hoy también. Porque no es casualidad que matan al presidente de Haití y no pasa nada, y hay algunos barullos en Cuba, y hace 2 meses que no se habla de otra cosa, mañana, tarde y noche, con ferocidad, interpelando. O sea, es claro que hay una perspectiva política, mediática, muy potente de ayer y de hoy. Claro, la década del 60 y la década del 70 eran años donde el papel del imperialismo norteamericano era bestial, la intervención era bestial. Y estos años, compañero, ¿tuvo o no tuvo que ver con el golpe de Estado en Honduras, con el golpe de Estado en Paraguay, con el golpe de Estado? Bueno, el juez Moro se formó en Estados Unidos antes de preparar el golpe, que ahora se sabe que jurídicamente fue
una barbaridad contra Lula. O sea, aprender la historia no es solamente aprender la historia para saber si recordamos la fecha de cuando se dio tal o cual fenómeno en el 73, 74, 75 o los datos del Plan Cóndor, que también los tenemos que saber, o los datos de la Operación Morgan, o las formas de la represión. Es ayudar a entender nosotros primero y entender a otros, y discutir con las herramientas de unidad del campo popular, que no se trata solamente, que también lo es, de una responsabilidad ética. Estar acá es una responsabilidad ética, humana, pero también es de denuncia, pero también es política. Es de entender que las formas y las manifestaciones de dominación que se dieron ayer, hoy con un imperialismo en crisis, son más complejas y con fenómenos en la sociedad que vuelven a emerger, que son complicados. Y también de este lado, con mucho heroísmo, también como ayer, porque fue el heroísmo el que logró 800.000 firmas, militancia territorial, el no rendirse, la convicción, salir a buscar cada vecino, construir desde el pie. No, fíjense si tendrá que ver con lo de hoy, que el Uruguay no se rindió a aceptar que el secretario de Inteligencia pueda ocultar información referidas a derechos humanos a la justicia, como establece la Ley de Urgente Consideración, que deroga los artículos de la Ley de Acceso a la Información anterior. Entonces también tiene que ver con hoy, porque los proyectos neoliberales tienden como la planta al sol a ser represivos, tienden como la planta al sol a recortar libertades, tienden como la planta al sol. Entonces también recordar la historia de nuestros compañeros y compañeras almas, de lo mejor de nosotros, de los que pusieron la vida atrás de las ideas, es también convocarnos para la militancia, la lucha y la organización del hoy. Hay una segunda referencia que es imposible obviar. Los colectivos no siempre logramos que estos temas tengan la magnitud que tienen que tener. A veces están en tensión. ¿En qué lugar en la agenda los pone? ¿Qué importancia le da? Y siempre es bueno, y esto depende de hombres y de mujeres concretos, que te tiran de la manga y te dicen, mirá, ojo, está bien esta parte del plan, esta otra parte del plan, pero no nos olvidemos de esta otra parte del plan. No nos olvidemos de la impunidad, no nos olvidemos de los derechos humanos, no nos olvidemos de la cuestión de los desaparecidos. Y a nosotros en eso nos han ayudado compañeros y compañeras en concreto. En este caso no se puede homenajear a Álvaro sin agradecerle todos los días el papel que en este terreno cumple Lile para ayudarnos a todos nosotros a entender la importancia estratégica que tiene la batalla por los derechos humanos, toda la batalla. No solo de la solidaridad, de la circunstancia personal, sino política. Hay agradecimientos que son políticos, que también son humanos. Todos nos forjamos y nos hacemos, de alguna manera, nos vamos formando nuestras ideas, nuestros valores, nuestras convicciones, mirándonos en muchos espejos de hombres y de compañeros. Nosotros tenemos que tener presente eso. Antes no había Comisión de Derechos Humanos y ahora hay. Y antes no se homenajeaba, siempre ahora se homenajea. Y seguramente todo lo que estamos haciendo sea menos de lo que tenemos que hacer en todas las dimensiones para las batallas que se vienen. Que aún en los momentos más dolorosos, sin duda está atravesada la historia de lucha de nuestro pueblo, de momentos dolorosos, de momentos difíciles. Tenemos que rescatar que aún desde esos momentos más dolorosos, ninguno de esos momentos dolorosos fue en vano. Y para que no sea en vano, bueno, todos los días, cada vez que uno se levanta temprano, se acuesta, cada vez que participa de una marcha, de una manifestación, cada vez que intenta organizar la solidaridad con una huelga, con un conflicto, con una cooperativa, de aprender de la perspectiva de la lucha contra las desigualdades que nos enseñan los colectivos feministas, cada vez que intenta abrir cauce, articular los distintos niveles de resistencia, de alguna forma estamos obligados a sentirnos parte de la lucha que nos dejaron los compañeros y compañeras que estuvieron atrás, entre otros, sin duda, gigantes del tamaño de Álvaro Balbi. Un honor, un nuevo año estar acá con ustedes, compañeros y compañeras. Salud. Y está también el orador, está el compañero, está el camarada Carlos El Púa Tuzó. Si nos puede dar unas palabras. Está. Acá está.
Bueno, vecinos, compañeros, camaradas, me es muy difícil estar acá por la importancia de esto, por las emociones que a uno recorren y porque conocemos a toda la familia de Álvaro, a Lile, a sus hijas, a sus nietos, pero intentaremos sacarnos un poco el temblor y decir algo para complementar lo que los compañeros Laura y el Boca, en el que la dictadura llamó Año de la Orientalidad 1975, hace 46 años acá a la vuelta, el subcomisario Telechea, del Departamento 2 de la Dirección Nacional de Inteligencia e Información, golpeaba la puerta y le comunicaba a Lile que su compañero, el padre de 4 hijos, había muerto, de sus 4 hijos había muerto, y que tenía que ir a buscar su cadáver al hospital militar. Y le dijo que le habían hecho la autopsia y había muerto de asma, cosa que a los pocos días se transformó en accidente y después se transformó en un síncope por estrés. Mentira. Mintieron después cuando 2 años después de muerto lo volvió a requerir la justicia militar, como hizo con Breyer, para tratar de tapar el crimen cometido. Lo capturaron, lo secuestraron junto con 10 compañeros del Regional 3 del Partido Comunista en la calle Castad. Fueron a la calle Maldonado, a la Dirección Nacional de Inteligencia e Información, de ahí a Coraceros, y ahí en las caballerizas de Coraceros lo asesinaron vilmente. Lo asesinaron por intereses y por odio. Pero queremos decir, como dijo Laura, que en realidad Álvaro murió de amor. De amor por el sufrimiento de un pueblo y la necesidad de construir otra sociedad. De amor por luchar por la libertad y la democracia y así vencer su temor como el que teníamos todos y construir clandestinamente la organización para enfrentarlo. Amor por su organización y por sus compañeros, que lo hizo callarse la boca y pagar con su vida, su silencio, que permitió que muchos quedaran afuera andando, producto de eso. Amor por su familia, profundo amor, que estoy seguro que lo acompañó hasta el último segundo, sabiendo que dejaba un hueco imposible de llenar, pero sabiendo que hacía lo mejor por dejarle algo nuevo, una nueva sociedad, y que además su padre moría con el orgullo de callarse la boca y no ser un traidor. Claro que es muy fácil decir esto, pero también queremos decir, en esa geografía del horror que lo trasladaban de acá para allá, él construyó una geografía de moral, de ética, de sacrificio, de amor por los seres humanos, que es indestructible. Y así como pedimos cuentas, también pedimos cuenta más allá de los asesinos puntuales. Telechea, la momia Lencastro, el mal llamado médico Mautone, que firmó una autopsia falsa, como se demostró después. Álvaro murió por asfixia, con los pulmones llenos de agua, con marcas en el abdomen que demostraban que había sido sometido al submarino en el Tacho. Como decía, como aprendieron estos muchachos del manual cubano de la CIA, con el que fueron educados, que decía algo así como: el empleo de dispositivos como una cuba de agua son aún más eficaces. Fueron eficaces para matar a Álvaro Balbi, no fueron eficaces para lograr lo que ellos querían que cantara a sus compañeros ahí. Y hoy que le pedimos a esos que en concreto mataron a Álvaro, lo asesinaron,
No queremos tampoco entrar en la trampa del señor Sanguinetti, que quiere con la teoría de los dos demonios limpiarse las manos de las responsabilidades. Como un título de una película hace unos años, la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna, que fue la responsable que pasaran estas cosas acá. La del mayor asesino serial del mundo, el gobierno de Estados Unidos, que como se dijo acá, educó 40.000 militares, miles de policías y miles de civiles en la tortura, en la doctrina de la seguridad nacional, que le dio apoyo al Cóndor con la empresa Cripto junto con la inteligencia alemana, y que el embajador Siracusa, un año después de este asesinato, recibiendo al general Badora y al general Queirolo, hasta hace poco jefe de la OCOA, les dijo: tienen el apoyo de mi gobierno y yo comprendo lo que están haciendo en la lucha por la democracia y la libertad. Pero junto con esto, los cómplices locales, en primer lugar los gobiernos de los partidos tradicionales que mataron, de esos 40.000 que educó Estados Unidos, 1.168 militares del Uruguay a educarse de esa manera. 240 policías a educarse de esa manera. Cientos de civiles a educarse de esa manera. Y no solo los mandó a educar, imbéciles no eran para no saber en qué eran educados, sino que su servilismo ante el imperialismo y su anticomunismo feroz los llevó a protegerlos, a ascenderlos, dotarlos de armas y dotarlos de medios para hacer lo que ellos querían que hicieran. Que les limpiaran la casa, como se dijo acá, de los comunistas en su acepción más grande, más amplia, sindicalistas, demócratas, etcétera, 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 etcétera. En tercer lugar, la oligarquía uruguaya, que exigió durante todo el pachequismo medidas más duras contra el movimiento sindical, rebaja de salario, y que, oh milagro, cuando ahora con el gobierno del Frente salían y decían el gobierno del Frente es terrorismo de Estado, no escuchamos nunca, en 1973 ni después hasta el final de la dictadura, que la Federación Rural algo dijo, no escuchamos nunca una crítica a la dictadura de la Asociación Rural, de la Federación Rural o de la Cámara de Industria. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo y se enriquecieron a costa de esto. Y por supuesto, a los militares, policías y civiles fascistas que fueron integrantes de la dictadura y que luego, para vergüenza de los partidos tradicionales, a la salida de la dictadura, muchos fueron en las listas de los partidos tradicionales, como Millón, como Juan Carlos Blanco y otros criminales de Salaya. ¿Qué dejaron en el país? ¿Para qué hicieron esto? Claro, por odio, pero por intereses. Para implantar esta estrategia neoliberal que hoy siguen, con otros actores, aunque los apellidos a veces son los mismos, pero con otros actores. ¿Y qué dejaron en el país? Pérdida absoluta de las libertades políticas, sociales, individuales. 10 veces más deuda externa para beneficio de los bancos norteamericanos. 50% de rebaja de los salarios y jubilaciones, más la pérdida del aguinaldo de los jubilados para mayor bienestar de los grupos económicos locales y de la propia dictadura. 380.000 emigrados de este país en los años de dictadura. 12.000 secuestrados, presos, torturados. 465 muertos y más de 200 desaparecidos. Todo en el marco que ellos que decían que era el último baluarte contra la corrupción, el último baluarte moral en medio de una corrupción brutal que va desde la Operación Conserva, el Capitán Avilés, la represa del Palmar, el dinero falso de Gabazo, la recuperación de bancos donde nos quedamos con deuda millonaria y le vendimos los bancos
por un peso, a los bancos internacionales extranjeros. Por eso, en estos momentos, saber que, porque hubo Álvaro y otros Álvaro Balbi, porque miles de uruguayos con conciencia democrática lucharon, porque hubo una central obrera, un frente amplio y un partido comunista que estuvieron al frente de esa resistencia, los vencimos. Pero los vencimos, pero dejaron su cuenta metida acá. En la cárcel leí un libro de una uruguaya sobreviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz, llamaba Ana Vinocur. Y Ana Vinocur contaba que en una de las cuchetas del campo de concentración, alguien con un clavo había grabado "no olvidar". Y nosotros decimos, la impresionó tanto que añares después lo escribió. Y yo creo que nosotros, ese es como un mandato. No olvidar nosotros y no dejar que se olviden los que vienen y tampoco que se olviden los culpables. No olvidar, más allá de toda la prédica de Sanguinetti, que las únicas dictaduras que hubo en este país fueron de derecha. Por lo tanto, los sectores antidemocráticos están ahí, no acá. No olvidarse que algunos apellidos se repiten. En la dictadura pronazi de Terra estaban el amigo Bordaberry de aquella época, el Manini. En la dictadura del 73 tuvo Bordaberry, tuvo Manini, se creó la OCOA con el señor Aranco como primer jefe de la OCOA en el Uruguay, familiar del que hoy acaban de votar, que fue después general además, de la dictadura, y que hoy, familiar del que hoy acaban de votar para ser el representante del ejército en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no olvidemos y no dejemos olvidar, y menos en este momento que están en una ofensiva para cambiar la historia y para echar para atrás los avances en memoria, verdad y justicia. Y si no, miremos lo que le llamamos justicia, que en realidad es poder judicial, que acaba de declarar fuera toda la causa de los vagones de Canelones, que acaba de declarar cosa juzgada el asesinato de Vladimir Roslik, y le dice que es cosa juzgada porque un tribunal militar a los culpables les dio 4 meses y 18 días de prisión, y por lo tanto con eso está, yo saco las cuentas, y en los 6 años que me tocaron a mí de cárcel, me correspondía matar a 15 con ese promedio. Es una burla al ser humano, una burla a la vida y una burla a la historia de este país. Pero además, por si fuera poco, quieren cambiar la historia con el tema del pago de una remuneración a los familiares de lo que ellos llaman víctimas del terrorismo de Estado. Quieren levantar monolitos por nuestra patria, homenajeando a esos, y peor aún, quieren educar a nuestros niños y nuestros jóvenes en una historia que es la historia de ellos desde la escuela pública. Y nosotros les decimos, no los vamos a dejar, porque la lucha también termina pagando. Y esto que estaba oculto hasta ahora, que obligó al ministro de Defensa a echar al presidente del Supremo Tribunal Militar, general Castellá, de que no solo había capturado a Roslik, sino que estuvo presente en el momento de la tortura, que permítanme ver el nombre, que como aprendizaje a los oficiales jóvenes para que se fueran haciendo una idea, el teniente
Dardo Ivo Morales ejerció la tortura delante de ellos para enseñarles, como hizo Mitrione en su época. Ese mismo caso es el que acaba de declarar prescrito la Suprema Corte de Justicia. Nosotros recordamos acá un libro de un gran escritor paraguayo, escrito durante la dictadura, entre otros, Augusto Roa Basto, que en un libro que se llama El trueno entre las hojas, dice que los seres humanos nacemos todos biológicamente, pero que algunos vuelven a nacer cuando quedan vivos en la memoria de quienes los conocieron. Y yo creo que Álvaro ha quedado vivo y quedará vivo en la memoria de quienes lo conocimos y en quienes no lo conocieron por lo que hizo. Y Álvaro ha estado vivo junto a nosotros en la juntada de firma, en la lucha sindical, en la defensa en un barrio, en el que monta una olla. Y si hubiera podido estar físicamente con nosotros, seguramente estaría haciendo todas esas cosas. Y además, como me contaba Lile, luego de terminar, quizás a la 1 de la mañana, llegaría acá a su casa, la que habían construido con Lile, y ella me comentó, nunca la pudimos disfrutar más de 5 años juntos. Le daría un beso a su compañera, a sus hijos, se pondrían a cenar a la 1 de la mañana y a conversar, y al otro día quizás se encontrara unos minutos para hacer la música que amaba. Y estoy seguro que, como Lile me contaba, un sábado o un domingo, una mañana o una tarde, dedicaría íntegramente a estar con sus hijos y ahora con sus nietos. Por eso sentimos que esto es una recordación, como no, es un homenaje, pero sobre todo es un compromiso. El compromiso de que junto con Álvaro, ahora demos batalla a esta ofensiva del enemigo contra los derechos populares, a esta ofensiva del enemigo contra la memoria, verdad y justicia. Y hacerlo, como se decía acá, construyendo lo que él defendió con su vida en su momento, movimiento sindical y social, gremial, como fue él, miembro de la lista 1 hacia el Consejo de Estudiantes de Preparatorio, como figura en el archivo policial de 1962, donde ya le habían puesto el ojo, ¿eh? Y hoy, nosotros construyendo eso, proyectamos a Álvaro. Hoy, construyendo Frente Amplio y opciones de cambio en este país, proyectamos a Álvaro Balbi junto con nosotros. Y también construyendo su partido y su queridísima Juventud Comunista, que según dice el archivo policial, en la cual tenía el carnet 581. Por eso hoy, como el Paco Espínola, aquel que escribió Saltoncito, con el que algunos veteranos que miro acá alrededor mío, nos educamos en la escuela, viejo político y escritor blanco que terminó en el Partido Comunista, decía, por los seres humanos hay que hacer algo más que amarlos. Eso hizo Balbi, Álvaro. Y por eso lo queremos, de alguna manera, a modo de homenaje, hacer lo que hacemos el 20 de mayo. Álvaro Balbi, presente. Los trabajadores de la construcción organizamos en el seccional del PSU, Agustín Pedrosa, dice presente para reafirmar nunca más dictadura y el compromiso de continuar la lucha por verdad y justicia. No pasarán, venceremos.
Desde la agrupación Pueblo Ferrocarril, seccional 9ª, Montevideo. Compañeros, a 46 años del asesinato al camarada Álvaro Balbi, nos hacemos presentes en este acto para estar junto a la compañera e hijos y pedir nuevamente verdad, justicia y nunca más. Un camarada que dejó su vida por la unidad y la paz y que junto a tantos compañeros y compañeras no dudó ni un minuto estar a la orden del Frente Amplio y del Partido Comunista. Salud, camarada.